Carlos de Prada, muchísimas gracias por hacer un huequecito para estar con nosotros. Estaba hablando de que hoy vamos a tocar un tema particularmente interesante dentro de lo que tiene que ver con la toxicidad ambiental y con la salud, que es evitar los tóxicos durante el periodo del embarazo. Y nadie mejor, desde luego, que Carlos de Prada. Para quien no te conozca, voy a dar dos reseñas rápidas sobre tu trayectoria profesional. Lleva muchos años trabajando en comunicación, en temas ambientales, en distintos medios de prestigio, radio, televisión. Ha tenido distintos galardones, por destacar alguno, el Premio Global 500 de la ONU o el Premio Nacional de Medio Ambiente, además de múltiples, no sé cuántos miles, me decías, de interacciones en directo en distintos medios de comunicación, como conferenciante, como divulgador, también como autor de diferentes libros, entre ellos uno que trata el tema específicamente de hoy, que es embarazos sin tóxicos, y es el director de la campaña Hogar sin Tóxicos de la Fundación Vivosano, que os animo a que conozcáis en hogarsintóxicos.org, donde vais a poder encontrar mucha más información sencilla sobre toxicidad ambiental, sobre riesgos y soluciones. Bueno, pues Carlos, muchísimas gracias de nuevo y si quieres directamente comenzamos a hablar. Cuéntanos, para todos los que nos estén viendo, aquellos que estén futuros papás y mamás, ¿no? que estén pensando en tener un bebé y como todos los que somos padres queramos protegerles, lo primero es tener información. Realmente, ¿cuál es la dimensión del problema de la toxicidad y por qué es tan importante en el embarazo? Bueno, lo que está muy claro para la comunidad científica, que es en lo que yo me baso. O sea, yo me baso íntegramente en lo que dice la comunidad científica a través de los estudios que se publican en revistas de prestigio. Si uno, por ejemplo, cualquiera de los que nos está viendo o que nos vayan a ver posteriormente, tiene interés en este tema, por ejemplo, este libro, Embarazos sin tóxicos, ¿no? Tiene cientos de referencias científicas, ¿no? Que son en las cuales yo me baso, ¿no? Bueno, pues lo que está muy claro para la comunidad científica de la que estamos hablando es que si hay un momento de la vida en el que es crucial reducir la exposición a una serie de sustancias tóxicas contaminantes, es el embarazo. Es decir, no es igual el momento del ciclo vital en el cual nos expongamos a un contaminante químico. El momento más sensible, más vulnerable para la exposición a contaminantes químicos es, sin duda alguna, el embarazo. Buena parte de los posibles problemas de salud que se puedan derivar de la exposición a contaminantes químicos, los científicos nos dicen que pueden haberse iniciado en el periodo embrionario o fetal, es decir, durante el embarazo. Incluso, con bastante frecuencia, problemas de salud que se puedan manifestar incluso décadas después. Es decir, que no tenemos que pensar solo en efectos que pueda haber más o menos inmediatos en el embarazo por una exposición a un contaminante químico, o que se vayan a ver en la infancia, en la primera infancia, etcétera, sino incluso problemas que se pueden dar cuando una persona tiene 20 años, 30 años, 40, 50, 60 años, que se pueden haber iniciado, es lo que nos dicen los infinidad de estudios científicos, en el periodo fetal. Es lo que se llama el origen fetal de las enfermedades de adulto. Por citar un ejemplo, hay un estudio muy interesante que, por ejemplo, recogía cómo hace 50 años había una serie de mujeres embarazadas que tenían unos determinados niveles de DDT, un pesticida ya prohibido, pero que, por cierto, todavía seguimos teniendo, aunque a niveles más bajos, como contaminante buena parte de los occidentales, porque es muy persistente. Bueno, pues veían esas mujeres embarazadas que hace 50 años tenían presencia, una determinada concentración de este pesticida. Y luego veían sus hijas 50 o 50 y tantos años después. Bueno, pues aquellas hijas que cuando eran simplemente embriones o fetos, sus madres tenían una determinada concentración de DDT, cuando llegaban a tener 50 y tantos años, 50, 50 y tantos, tenían más riesgo de tener cáncer de mama, por ejemplo. Bueno, pues como este ejemplo, podrían citarse otros muchos, ¿no? O sea, muchos problemas, o por ejemplo la infertilidad. Es decir, cuando pensamos, por ejemplo, entre la relación que infinidad de estudios científicos encuentran entre la exposición a contaminantes químicos y, por ejemplo, el que luego se tenga en los varones una peor calidad del semen,
eso no hay que pensar solo que es que a lo mejor cuando esta persona tiene 20, 30 años esté exponiéndose a algo, que también puede influir, sino que muchas veces se puede haber iniciado cuando se estaban formando los testículos dentro del seno materno. El efecto de los contaminantes los científicos hablan de ventanas de exposición, que son momentos del desarrollo en los que la acción de los contaminantes químicos puede causar efectos más profundos que en otras etapas de la vida, ¿no? Y durante el embarazo, pues hay una serie de ventanas de exposición durante el desarrollo de la criatura que se pueden ver afectadas por efecto de contaminantes químicos, ¿no? Entonces es absolutamente crucial y por eso hicimos el libro Embarazos sin tóxicos precisamente, porque es el momento clave en el que más importante es reducir la exposición a contaminantes químicos, siempre con la cabeza fría, sin alarmarse en exceso, con información seria, porque otro factor importante es que hay mucha desinformación y también una embarazada puede alarmarse en exceso. A veces exponerse a una sustancia no implica necesariamente que vaya a haber un efecto o que ese efecto vaya a ser importante. Y a lo mejor mirando por internet te encuentras con algunas cosas que es que te ponen los pelos de punta. Tampoco es así, pero tampoco es mirar para otro lado y olvidarse de que realmente lo que nos dice la ciencia es que sí puede haber efectos y que es mejor reducir la exposición a contaminantes químicos, ¿no? Porque, Carlos, como tú dices, el objetivo, lógicamente, no es crear una sensación de alarma, pero sí que hay una fuerte evidencia de que la exposición a los tóxicos durante este periodo prenatal va a afectar, como tú dices, a toda la vida del futuro bebé. Es decir, no es algo, no sé, que se haya descubierto ayer, sino que realmente hay muchos investigadores que han publicado al respecto. Bueno, es que hay cientos y cientos de investigaciones científicas sobre el particular. Estas cosas, a veces la gente cuando no ha profundizado mucho en ellas piensa que, bueno, que hay algún estudio por ahí. No, son miles de investigaciones científicas que muestran cómo la exposición, a veces algunas sustancias, incluso a niveles bajos de concentración, puede causar una serie de efectos, ¿no? Sobre todo si se da en el periodo prenatal, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hay que hacer es, con la cabeza fría, templadamente, sin alarmarse en exceso, pero informarse porque es un hecho que hay miles de estudios que muestran asociaciones entre la exposición en el embarazo a una serie de sustancias, a veces a niveles bajos, y un mayor incremento, o sea, un incremento de riesgo o un mayor riesgo de que luego a lo mejor se pueda dar un determinado problema de salud, que puede ser importante o puede no serlo, ¿no? Pero bueno, que siempre Entendido. es positivo reducir la exposición, ¿no? Entonces, para hacernos una idea, realmente lo que ocurre es que si la mujer durante el embarazo se ve expuesta a algún tóxico ambiental, que eso puede ser por distintas vías, eso puede de alguna manera acabar, digamos, dentro o afectando al feto. Claro, sí, durante mucho tiempo se pensaba que había una barrera, la barrera placentaria, y que la placenta era impermeable a una serie de agentes contaminantes, pero lo que se ha visto es que no es así. Es más, lejos de que sea una barrera la placenta al paso de estos contaminantes, lo que se ha visto en muchas investigaciones es que incluso dentro de la placenta las concentraciones de una serie de contaminantes pueden ser superiores a las que se encuentra en el organismo de la madre. Es decir, que si una madre se expone a un contaminante, de alguna manera puede estar exponiendo claramente a la criatura que se gesta en su interior, ¿no? Entonces, por eso es importante, y ya no solamente cuando una mujer sabe que está embarazada, sino las mujeres en edad fértil, cuando piensen que pueden llegar a estarlo, deberían estar apercibidas, porque algunos de los momentos, las primeras semanas de embarazo, son particularmente sensibles. O sea, muchas veces sin saber que una mujer está embarazada, cuando luego se entera ya ha pasado a lo mejor algunas de esas ventanas de exposición, ¿no? Entonces, es importante, con carácter general, para la salud en general, y no solamente del embarazo, reducir la exposición a tóxicos, ¿no? Pero en mujeres en edad fértil que pudieran estar embarazadas sin saberlo, pues también es especialmente relevante. Y a veces es sencillo, o sea, no es un mundo reducir la exposición a contaminantes químicos, ni desde luego representa reducir la calidad de vida, sino aumentarla. Muchas veces cuestiones como fijarse en una serie de aspectos de la alimentación, fijarse en una serie
conductas o de comportamientos o de hábitos que se tienen, por ejemplo, de uso de productos de aseo y cosmética, o de uso de productos de limpieza, o si se están usando insecticidas domésticos o no en el hogar, una serie de cosas muy básicas, algunas de ellas perfectamente prescindibles o que se puede reducir el uso de una serie de productos y sin ningún problema, tranquilamente, como por ejemplo con el caso del mercurio, ¿no? Se sabe y las autoridades sanitarias han alertado de que una serie de especies de pescado pueden tener unos niveles determinados de mercurio y les aconsejan que las embarazadas consuman estas especies, ¿no? Pues estando informados, tomar una serie de medidas, reduce uno la exposición. A lo mejor no reduce la exposición a todas las sustancias químicas tóxicas, porque a lo mejor es imposible en una sociedad como esta, donde la química ha invadido todo. Pero bueno, reduciendo una parte importante, pues estamos reduciendo también, según lo que nos muestra esa evidencia científica, las probabilidades de que a lo mejor se pueda dar alguno de estos problemas, ¿no? Perfecto. No es un enfoque de todo o nada, sino, bueno, todo lo que podamos hacer por disminuir esa carga tóxica, pues mira, esos riesgos que evitamos. Lo que llama la atención, Carlos, escuchándote y sabiendo que hay infinidad de estudios detrás, la pregunta que seguramente cualquier persona que nos esté viendo o cualquier futura embarazada o embarazada se plantee es, ¿y esto cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser que no esté regulado? ¿Cómo puede ser que haya sustancias que puedan suponer un riesgo por ahí? Parece casi increíble que las autoridades sanitarias pues no nos estén protegiendo. Bueno, hombre, lo que hay que darse cuenta es que no vivimos en un mundo perfecto, ¿no? O sea, no vivimos en un mundo ideal. O sea, en un mundo ideal, pues todo estaría perfectamente controlado, ¿no? Pero el hecho es que hay cientos de miles de sustancias sintéticas que el hombre ha generado a lo largo de las últimas décadas, que no estaban presentes en la naturaleza y que, como he dicho, son cientos de miles de sustancias. Entonces, solamente pensar en que se puedan estudiar con detalle cientos de miles de sustancias, pues se da uno cuenta de la dificultad del problema, ¿no? O sea, realmente es que el nivel de producción de nuevas sustancias, y además en unos volúmenes de cientos de millones de toneladas anuales en el mundo, el ritmo de producción de sustancias y de número de sustancias es tan grande que es imposible controlarlo debidamente. De hecho, algunas estimaciones hablan de que no se ha evaluado más o menos debidamente ni un 1% de todas las sustancias que se han puesto en circulación, ¿no? Y los sistemas de evaluación del riesgo tienen graves deficiencias, ¿no? Pues, por ejemplo, un caso claro es el del llamado efecto cóctel, ¿no? Que, explicado de manera sencilla, es que las autoridades estudian el riesgo de que nos expusiéramos a una única sustancia en un momento dado de nuestra vida. Evalúan el riesgo de exponernos a una sola sustancia en ese momento, ¿no? Pero es que el hecho real, objetivo, es que en nuestro organismo, al mismo tiempo, hay infinidad de sustancias, que en una sola comida te puedes estar exponiendo a un montón de pesticidas diferentes o a un montón de otros contaminantes diferentes simultáneamente. Bueno, pues el efecto de esa conjunción, de ese cóctel de contaminantes, no se estudia oficialmente. Evalúan el riesgo de una situación que no existe en la vida real, que es exponerse a un contaminante aislado y solamente a un contaminante. Y como no se evalúa el riesgo del efecto cóctel, que es la exposición real, solamente ya con eso, pues ya es para desconfiar, ¿no? Pero si además uno entrase en otras cuestiones, como por ejemplo, que los datos en los que se basan buena parte de las evaluaciones del riesgo de las sustancias químicas tóxicas los hacen las propias industrias, ¿no?, interesadas en comercializar las sustancias, pues nos daríamos cuenta del problema ante el que nos encontramos, ¿no? Bueno, mientras Carlos soluciona los problemas del directo, estábamos hablando de un par de problemas gordos en cuanto a la regulación. Por un lado, la cantidad de sustancias químicas y las nuevas que se generan constantemente, que hacen muy difícil el estudio individualizado. Sí. Y luego, por otro lado, como decías, Carlos, el tema de que, lógicamente, se estudian de una en una. Sí. Algo que no ocurre en la vida real, sino que nos exponemos a muchas a la vez. Entiendo que muchas, tal vez no debidamente estudiadas, y también ya puestos a añadir más dificultad a la ecuación, supongo que esto no se testa para bebés ni se testan embarazadas, sino que los resultados a los que se lleguen serán probablemente para población general. Muchas veces, y es una cosa que denuncian los científicos, ¿no?, lo que son los efectos en concreto sobre organismos en desarrollo, como en este caso puede ser un feto o un embrión, ¿no?, pues no se analizan. O sea, lo que se hace es extrapolar
los datos que se obtienen en adultos como si esos efectos fueran igual en un niño o en un embrión o un feto en desarrollo, ¿no? Y evidentemente no es así, ¿no? Y sin embargo, como digo, muchas veces se está haciendo eso. Y hay efectos muy importantes que se pueden producir durante el embarazo que no han sido correctamente evaluados teniendo en cuenta las peculiaridades de la criatura en desarrollo y la especial vulnerabilidad que puede tener un embrión o un feto, ¿no? Ese es otro de los defectos y son muchos, ¿no? Los defectos. En cualquier caso, al margen de ello, simplemente es saber esto, ¿no? Bueno, que hay muchas cosas manifiestamente mejorables en la evaluación de los riesgos tóxicos y singularmente sobre organismos en desarrollo. No han sido muchas veces tenidos en cuenta debidamente. Y esto tiene que hacer que la población, las personas se den cuenta, sobre todo aquellas que van a tener o quieren tener un hijo, de que no pueden delegar todo en papá Estado, que no está todo perfectamente regulado, que eso sería así en un mundo ideal, pero en el mundo real no es tan sencillo. Uno tiene que, de manera pues lo más sencilla posible, pero lo que pueda, informarse. Tiene que aprender una serie de pautas que muchas veces no son muy complicadas. En el libro Embarazos sin tóxicos o en la web de Hogar sin tóxicos damos pautas muy sencillas que pueden reducir de manera considerable la exposición a tóxicos de las personas, ¿no? Y eso, que hay que asumir un papel activo y no pensar que una cosa porque esté a la venta necesariamente es que no produce problema. No es tan sencillo, ¿no? En el mundo real las cosas no son tan simples como que algo que esté a la venta no vaya a producir o pueda producir un problema, ¿no? Ojalá fuese así, ¿verdad? Pero desgraciadamente la historia nos ha demostrado demasiadas veces que no necesariamente es así. Nos preguntaban antes si se iba a quedar grabado, sí se va a quedar grabado, y luego dentro de un ratito al final daremos tiempo para preguntas por si tenéis cualquier duda, será sacarlos. Entonces, bueno, nos encontramos en un entorno, como tú dices, Carlos, incierto, en el que cada uno debería por lo menos informarse para decidir. Y otro tema que también llama la atención, desde las autoridades sanitarias o directamente desde los profesionales sanitarios que velan por la salud de la embarazada y de los futuros bebés, ¿esto es conocido? ¿Se traslada? ¿Hay algún tipo de llamamiento de entidades sanitarias, de obstetras, que se haya trasladado a las embarazadas para que tengan particular cuidado? Sí, hombre, en general, generalizando, que nunca es bueno generalizar porque siempre hay excepciones, ¿no? Pero no se da muy buena información por parte de obstetras y ginecólogos con carácter general sobre estas cuestiones, ¿no? De hecho, hay incluso un estudio de Estados Unidos, ¿no?, que comentan cómo buena parte de los obstetras no informan correctamente acerca de estas cuestiones. Este estudio realizado en Estados Unidos, y al que nos referimos, y viene la referencia en el libro, ¿no?, dice que solo 1 de cada 15 obstetras y ginecólogos habían recibido formación sobre esta cuestión de los contaminantes químicos y los riesgos que podrían entrañar en el embarazo, ¿no? Que, por ejemplo, un 50% de ellos rara vez hace una historia ambiental, es decir, ver a ver si ha habido alguna exposición o puede haber alguna exposición, por ejemplo, a sustancias tóxicas, etcétera, en el embarazo, ¿no? Pues solamente un 50% rara vez había hecho una de estas historias ambientales, ¿no? Y que menos de un 20% informaban rutinariamente sobre exposiciones ambientales comunes, ¿no? Es decir, y además a saber con qué detalle, ¿no? Pues bueno, esto es un hecho, ¿no? En concreto, por ejemplo, hay otro estudio realizado en Francia. Es un estudio que se ha hecho sobre el tema de los cosméticos y los productos de aseo a los cuales pueden exponer las embarazadas. Y este estudio decía que solo un 16% de las mujeres habían sido aconsejadas sobre el riesgo que podían entrañar algunos productos de aseo y un 6% en el caso de productos de maquillaje, a pesar de que un 65% de esas mujeres habrían querido recibir información. O sea, hay una poca información por parte de muchos obstetras y ginecólogos, aunque hay, por ejemplo, el Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos del Reino Unido publicó una guía sobre cómo evitar la exposición a una serie de productos de uso común. Hablaban temas de alimentación, temas de enlatados, envases de plástico, productos de aseo e higiene personal, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay excepciones, como por ejemplo este Colegio de Obstetras y Ginecólogos del Reino Unido, que sí que han hecho declaraciones importantes, incluso publicado una guía, o el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología también,
En España, la SEGO, que es la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, en su momento también alertaba, ¿no?, la excesiva familiarización que tenemos con el uso de productos químicos, que llegamos a creer que no pasa nada, es normal, como se usan tantos productos químicos, hay tantos productos químicos a la venta, pues que no pasa nada, nos creemos que no hay ningún riesgo, y alertaban de esa excesiva familiarización que produce que se baje la guardia y que la gente no esté apercibida de que realmente sí puede haber riesgos, ¿no?, en el caso del embarazo, ¿no? Sí, porque seguro que mucha gente que nos está viendo y que está a lo mejor embarazada o que quiere tener niños se preocupa de la alimentación, se preocupa de la preparación al parto, se preocupa de la gestión de las emociones, que está muy bien. Pero, como tú dices, hemos normalizado a lo mejor el contacto con unas sustancias que pueden suponer un riesgo. Y entiendo, Carlos, que el mejor modo de prevenir es disminuir el contacto con esas sustancias. ¿Cuáles serían las vías más comunes a través de la cual una embarazada puede llegar a contactar con estas sustancias o agentes tóxicos, bueno, o potencialmente tóxicos? Son una serie de posibles fuentes o vías de exposición, ¿no?, pues muy evidentes, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, pues es la alimentación, ¿no? En ese sentido, pues por ejemplo, antes hablábamos del mercurio en algunas especies concretas de pescado, pues es una vía posible de exposición. Otra vía de exposición a través de la alimentación, pues por ejemplo, son los residuos de pesticidas que hay en los alimentos convencionales, que no son ecológicos y, claro, en su producción se han utilizado pesticidas, es decir, herbicidas, insecticidas, fungicidas, etcétera, y sus residuos quedan en los alimentos. Bueno, esos residuos de pesticidas podrían tener efectos, a veces a niveles bajos, sobre el embarazo, ¿no? Pues sería bueno que esa embarazada, por ejemplo, optase por una alimentación ecológica, ¿no? Otro tema relacionado con la alimentación son los materiales en contacto con alimentos, ¿no? Pues, por ejemplo, pensemos en algunos plásticos y en personas que a veces les da por calentar en un microondas un alimento en un tupper de plástico. Bueno, pues eso es una cosa que es aconsejable evitar, porque algunas sustancias presentes en ese plástico, talatos u otras sustancias contaminantes, en algún caso alteradoras hormonales, pueden pasar al alimento, ¿no? También en el tema de alimentación, pues por ejemplo, algunos tipos de sartenes antiadherentes que podrían liberar algunos compuestos, llamados compuestos perfluorados, algunos de ellos pueden tener efectos, a lo mejor, sobre la criatura en desarrollo, pues sería aconsejable a lo mejor evitar ese tipo de sartenes, ¿no? Algunos alimentos grasos que puedan contener, pues a lo mejor algunos contaminantes orgánicos persistentes, como dioxinas, policlorobifenilos, pues reducir la ingesta de esos alimentos que potencialmente pudieran a lo mejor tener esos contaminantes en mayor medida, ¿no? Luego hay otros escenarios, por supuesto, algunos puestos de trabajo, una mujer que trabaje en una refinería, que trabaje en una industria química, incluso una peluquera, bueno, pues a lo mejor sería aconsejable adoptar una serie de medidas de prevención e incluso ser conscientes de que hay una serie de leyes que, en teoría, aunque luego en el difícil escenario laboral, especialmente en estos tiempos que corren, a veces es complicado que una mujer se atreva a plantear alguna serie de cosas y hay muchos incumplimientos legales, pero hay que decir que hay una normativa que, al menos sobre el papel, protege a las mujeres embarazadas y que, por ejemplo, obligaría a que se les buscara un puesto de trabajo donde no se vieran expuestas a una serie de elementos, ¿no? Eso es otro escenario de exposición, ¿no? Luego el uso en el hogar, pues una serie de productos. Antes hablamos de los insecticidas domésticos, se podía hablar también de otros como ambientadores, algunos productos de limpieza. En fin, en general, Carlos, todo lo que, por ejemplo, hablas de ambientadores y hablas de inciensos, lo que es muy aromático, lo que huele mucho, ¿puede tener esos tóxicos o no necesariamente? En general, por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental de Dinamarca, en una guía que también hicieron, que es de las pocas entidades así públicas oficiales que han sacado guías sobre ese tema, una guía que hacían para reducir la exposición a tóxicos de las embarazadas, desaconsejaban, por ejemplo, productos perfumados, ¿no? Puede ser que algunos productos perfumados tengan más probabilidad de contener una serie de sustancias que, en principio, sería aconsejable evitar especialmente en el embarazo, ¿no? Y nos preguntan también, Carlos, al hilo de lo que comentabas del material en los que se cocina, ¿de qué material sería ideal que fuese el menaje del hogar,
las sartenes, las cacerolas. ¿Hay alguno que sea más seguro que otros? No sé, pues en principio, pues el mejor hierro colado, acero inoxidable, evitar ciertos revestimientos que a lo mejor no sabemos de qué naturaleza son, ¿no? Aunque a veces te pongan, por ejemplo, que no contiene PFOA, que es el ácido perfluorooctanoico, que es un compuesto perfluorado, pero no sabemos si es que contiene a lo mejor otro compuesto perfluorado y nos informa, no lo sé, pero es muy sencillo, pues eso, sartenes de hierro colado, cosas de acero inoxidable, etcétera, ¿no? Preferiblemente, ¿no? Mira, nos preguntan también, Carlos, si te parece sobre la marcha, las preguntas relacionadas las vamos respondiendo porque esta es interesante, que hablan, nos dicen Virgi Conesa, que ella lava las verduras, pero que no sabe si es suficiente para eliminar los pesticidas. Pues es suficiente para eliminar una parte, es decir, aquellos pesticidas que se quedan solo en la superficie, ¿no? El problema es que hay otros pesticidas que no se quedan en la superficie, que son, por ejemplo, los llamados pesticidas sistémicos, que fundamentalmente son fungicidas e insecticidas, que están diseñados para penetrar en el interior de la planta. Pesticidas de este tipo, cuando se aplican externamente, pueden calar algo en el interior de la planta, pero es que además resulta que hay otra cosa, y es que muchas veces hay semillas, o sea, las semillas que se utilizan muchas veces por parte de los agricultores actuales no ecológicos, vienen ya tratadas, revestidas en su exterior, con una cubierta de pesticidas, fungicidas e insecticidas. De tal manera que cuando esta semilla germina en la tierra, absorbe los pesticidas en el interior y se reparten por todo el interior de la planta. O sea, todo el interior de la planta se disemina por su interior con estos pesticidas sistémicos, con lo cual esos pesticidas sistémicos no se pueden eliminar con un lavado. Y luego, también se habla a veces de pelar la fruta, pero es que hay que tener presente también que en la piel de la fruta suele haber una mayor concentración de una serie de elementos positivos que precisamente son los que hacen recomendable o más recomendable comer la fruta. Con lo cual, la mejor opción que puede haber para verdaderamente evitar o reducir en la medida de lo posible la exposición a pesticidas a través de frutas y verduras es optar por frutas y verduras ecológicas, porque en su producción no se han utilizado estos pesticidas sintéticos y consiguientemente pues no los contienen o rara vez alguna pequeña porción que puede llegar a lo mejor de otro cultivo no ecológico cercano, en fin, es evidente, ¿no? Y además así lo muestra la evidencia científica. Estudios que se han realizado, que comiendo ecológico se reducen los niveles de exposición a residuos de pesticidas, ¿no? Y es lo mejor que se puede hacer, más que lavar la fruta y la verdura, aunque siempre está bien lavar la fruta y la verdura. Entendido. También nos decía, nos matiza Virgi, que yo no lo había entendido bien, que hay veces que sí que recomiendan utilizar químicos pues para poder acabar con determinados microorganismos, por ejemplo, con parásitos, con otros agentes. El hecho de que se someta la verdura a lavado con químicos, eso de alguna manera también podría tal vez suponer un riesgo adicional. No lo sé, no sé qué productos químicos se pueden utilizar, ese tema no lo he analizado, no sé qué productos químicos se pueden utilizar para lavar la fruta y la verdura y eliminar microorganismos, pero claro, esos productos que se emplean, si quedan ahí, persisten residuos, en función de la naturaleza que esos productos químicos puedan tener, pues no sé si será muy aconsejable ingerirlos. O sea, si se utilizara eso, pues habría que lavar luego también muy bien y aclarar muy bien. Yo, de hecho, no uso ese tipo de cuestiones, yo lavo simplemente con agua y a veces se recomienda, por ejemplo, aunque digo que no es el consejo principal que yo daría, para eliminar pesticidas, también agua con bicarbonato, ¿no? Pero no sé, yo esos productos químicos que se emplean, si al final queda algún residuo de esos productos químicos, pues no sé yo el efecto que eso podrá o no tener, ¿no? Para eliminar entonces químicos en la alimentación, ¿no? Que es una de las principales vías de entrada, fruta y verdura ecológica, cuidado con los recipientes en los que cocinamos, no calentar el plástico. Nos has hablado también de cuidado con las sustancias que puedan oler mucho, ¿no? Esos perfumes, etcétera. ¿Qué más? ¿Qué otras vías de exposición hay y medidas sencillas que se puedan tomar? Aunque en hogarsintóxicos.org, como hemos dicho antes, hay muchas más cosas para el que lo quiera visitar. De hecho, el libro de Hogar Sin Tóxicos está en descarga gratuita, me parece. Sí. Sí, se puede descargar gratuitamente el libro Hogar Sin Tóxicos, que da indicaciones, pero claro, la información más completa
Al respecto, desde luego, en el tema del embarazo es el libro Embarazos sin tóxicos, que tiene 270 páginas y tiene cientos de referencias de estudios científicos, porque nada de lo que se dice en el libro es una opinión, es lo que dice la Organización Mundial de Salud, lo que dice un estudio de la Universidad de Harvard, o lo que dice tal centro de investigación, o la Sociedad Endocrina, o etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos, hablando de más cosas, pues por ejemplo también tener cautela con algunos productos, por ejemplo quita esmaltes. Eso es una cosa que incluso algunos colegios de obstetras y ginecólogos, como el británico, ¿no?, aconsejan mucho cuidado, por ejemplo, con tintes de pelo, esmaltes y quita esmaltes, como hemos comentado. También algunos productos que se aplican sobre la piel, habría que tener, recomiendan, ¿no?, reducir el uso de una serie de cremas y productos que se aplican sobre la piel, de cosmética, etcétera, durante el embarazo. Bueno, está reduciendo de alguna manera la carga química de una serie de sustancias que muchas veces no sabes ni qué sustancias estás haciendo pasar al interior del organismo, ¿no? Y en el caso de un embarazo, pues quizá sea aconsejable pues reducir esa exposición, ¿no? Luego, productos de limpieza, pues tener también porque, Carlos, discúlpame, a través de porque es muy frecuente durante el embarazo en la tripita, pues para prevenir estrías, las cremas y demás, a través de lo que damos en nuestra piel, ¿esos tóxicos también pueden penetrar, pueden llegar hasta el bebé? De hecho, las sustancias penetran, ¿no? O sea, una persona se pone una crema y al cabo de un tiempo ves que no está. Ha penetrado, ¿no? Ha pasado al torrente circulatorio, ¿no? Ha pasado al interior del organismo, ¿no? Y sin alarmar en exceso, etcétera, etcétera, ¿eh? Pero, claro, estás haciendo pasar sustancias que no sabes ni qué sustancias son. Además, hay muchas leyes de secreto comercial que no obligan a informar de todas las sustancias que se utilizan en algunos productos, ¿no? Entonces, bueno, se está haciendo un acto de fe, estás haciendo pasar al organismo una serie de sustancias, algunas de ellas, como por ejemplo se ha visto con cremas solares, pueden ser disruptoras endocrinas, como pues por ejemplo pues eso, los filtros solares, ¿no? Benzofenonas, etcétera, ¿no?, que pudieran tener efecto hormonal. Bueno, pues en principio habría que tener cautela y ver muy bien la necesidad o no de usar una serie de cremas, una serie de productos, ¿no? Luego hay otras situaciones más difíciles de evitar, ¿no? Por ejemplo, en función del lugar donde se vive, ¿no? Una persona que vive en una zona industrial contaminada, ¿no? O que vive en una zona intensamente fumigada porque es una zona de agricultura intensiva, ¿no? Bueno, pues tener cautela también con el agua del grifo, porque en algunas zonas a lo mejor puede tener presencia de una serie de contaminantes, a lo mejor instalar un filtro, o ver de qué manera abastecerse de un agua que no contenga una serie de contaminantes, ¿no? Que son pues muchas las posibles medidas que se pueden adoptar para reducir la exposición a contaminantes. Plantearse si es necesario utilizar ambientadores, por ejemplo, en el hogar, porque si uno consulta los informes que, por ejemplo, ha sacado hace años la Organización de Consumidores y Usuarios, ¿no?, pues ves que en algunos de estos ambientadores, pues a lo mejor puede haber sustancias que no sean muy aconsejables, ¿no? Y a lo mejor en el embarazo de manera singular, ¿no? En fin, son muchas cosas de sentido común, ¿no? Y que no suponen algo que vaya a ser más caro ni especialmente difícil de acometer para reducir la exposición a tóxicos, ¿no? Mira, nos preguntan, por ejemplo, también desde Seres Plásticos si tenemos que tener cuidado con las pinturas en casa. Si nos ponemos a pintar una habitación, que es muy frecuente, cuando vas a tener un niño, pues preparas antes y pintas un poquito la pared, que yo me tiré mi tiempo ahí haciendo mis dibujitos. ¿Hay que tener cuidado con que la embarazada esté en ese entorno? Claro, sí, ¿no? Porque además darse cuenta de que cuando se usan pinturas, las pinturas llevan disolventes y cuando se van secando van liberando compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Compuestos orgánicos volátiles que muchas veces son preocupantes en muchas de estas sustancias, ¿no? De hecho, si uno mira muchas veces en algunas etiquetas de pinturas, te hablan de ventilar bien, ¿no?, etcétera. Incluso en alguna ocasión he visto que se desaconsejaba específicamente la presencia de embarazadas, ¿no? Hay que tener cuidado con esas situaciones porque se puede dar una concentración dentro de un espacio cerrado pues más alta de lo normal de una serie de sustancias que es preferible evitar, tanto por embarazadas como por personas no embarazadas, pero en el caso de una embarazada con mucha más razón, ¿no?
Entendido. Mira, justo nos está diciendo Kailis que realmente no es algo que afecte solo durante el embarazo. O sea, lo que estamos hablando ahora, la exposición a tóxicos, potencialmente puede perjudicar a cualquier persona. Lo único que, como tú decías al principio, el momento del embarazo es particularmente delicado. Claro. Sí, en realidad cualquier persona que, por ejemplo, mirara el libro de embarazos sin tóxicos, si siguiera los consejos que se siguen para una embarazada, es que eso beneficiaría a cualquier persona. A un niño, a un anciano, a un hombre de 20, de 30, a toda la población. Lo que pasa es que en el caso de las embarazadas es aún mucho más claramente, ¿no? Pero en realidad son consejos generales que pueden beneficiar a cualquiera. Y pueden beneficiar a una mujer no solamente en el caso del embarazo, sino a lo mejor en reducir el riesgo de un cáncer de mama, o en reducir el riesgo de algún otro problema, o de una enfermedad autoinmune, o de cualquier otro problema que la ciencia ha asociado con mayor o menor carga de evidencia a un mayor riesgo de desarrollar problemas de salud por exposición a contaminantes químicos, ¿no? O sea, en realidad son consejos que pueden beneficiar a cualquiera con carácter general, ¿no? Sí. Efectivamente, o sea, todo lo que estamos diciendo, las mismas vías que hablamos para la embarazada, es decir, lo que se come, lo que se bebe, la piel, aromas, etcétera, eso es válido para todo el mundo. Claro, sí. Lo que pasa es eso que digo, que es que en el caso de la embarazada es, si en los demás todavía podríamos relativizar la trascendencia, en el caso del embarazo no se puede relativizar tanto, es muchísimo más importante porque es donde evidentemente la ciencia ha puesto todo el acento. Es en el embarazo donde una buena parte de los efectos de los contaminantes químicos se pueden producir. O sea, por ejemplo, hay una investigación muy importante de la Endocrine Society, que es la entidad mundial de referencia en el ámbito de las enfermedades que tienen que ver con las hormonas, que habla de cómo meramente por algo como no comer ecológico te puedes exponer a pesticidas como los organofosforados y eso tener que ver con que luego nazca un niño con un menor coeficiente intelectual. De hecho, estos informes de la Endocrine Society dicen que cada año en Europa se pierden 13 millones de puntos de coeficiente intelectual por exposición a esos pesticidas, fundamentalmente en el embarazo y por algo tan normal como ingerir una serie de alimentos no ecológicos, porque esa es la principal vía de exposición en la población general a ese tipo de contaminantes químicos. Entendido. Y ahí la alternativa, como decíamos antes, es agricultura ecológica. Y hay otra pregunta que nos hace J. Carlos, que entiendo que es compleja, ¿no? Pero él nos habla del agua y de qué filtro se podría utilizar para el agua. Y yo quiero aprovechar para preguntarte si también hay evidencia científica de que en el agua haya determinados residuos que puedan ser nocivos para la salud, incluso disruptores endocrinos. Y preguntarte, igual que hemos hecho antes, hemos hablado del plástico, si, por ejemplo, el agua embotellada en plástico puede o no tener riesgo y qué opción sería preferible. Bueno, en cuanto a si puede haber contaminantes en el agua, pues evidentemente, ¿no? Porque, claro, vivimos en una sociedad que se dedica a contaminar las aguas y luego a depurarlas, ¿no? O sea, uno mira cualquier pueblo, cualquier ciudad y fíjate todo lo que va por los fregaderos, por los retretes, detergentes, las lavadoras. O sea, la cantidad de sustancias químicas que se vierten a las aguas es tremenda. Luego eso, pues va más o menos diluyéndose un poco, se depura, pero los sistemas de depuración, bueno, también van incluso fármacos. Sobre eso hay estudios muy interesantes realizados por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Cataluña y los han estudiado en distintos ríos españoles, ¿no? Los sistemas de depuración no pueden depurar, filtrar todos esos contaminantes químicos completamente y muchos permanecen, ¿no? Y luego además los propios sistemas, a ver, sin alarmar excesivamente, pero es evidente que no se pueden depurar perfectamente, ¿no? Y siempre quedan trazas. Luego se establecen unos niveles legales de presencia de una serie de contaminantes y solo se activan las alarmas cuando esos niveles se superan. Pero hay una concentración legal de la presencia de una serie larga de contaminantes en las aguas y, como antes decía, no se ha estudiado el efecto cóctel, por ejemplo. O sea, te podrán decir que es que si te expusieras a uno solo de esos contaminantes, pero te expones a uno solo. Y luego, por ejemplo, con el tratamiento que se hace para potabilizar con el cloro, y sobre esto también hay investigaciones científicas, se producen, sobre todo en algunas ciudades del Mediterráneo, unas sustancias que se llaman trialometanos.
que pueden dar pie pues, a algunos posibles riesgos de salud. En algunas zonas agrícolas también hay contaminación de aguas superficiales y subterráneas con residuos de pesticidas o con, por ejemplo, presencia de nitratos, etcétera. Bueno, sistemas de filtrado, pues los hay de carbono activado, de ósmosis inversa, eso habría que ver. Hay filtros que más o menos cumplen algo y eliminan una parte de esos contaminantes. En algunos casos puede ser aconsejable. El tema de las botellas, pues en principio, claro, por los análisis y estudios que se han realizado, pues se ve que desde el plástico migran pequeñas cantidades de una serie de contaminantes que los plásticos pueden contener y pueden contaminar el agua, sobre todo en función del tiempo y el calor al que ese agua, esa botella, esté expuesta. En cualquier caso, a veces es difícil a lo mejor evitarlo. Sería mejor que las botellas no fueran de plástico y habría que reducir eso, no solamente ya por el tema de si se libera o no contaminantes en pequeñas cantidades, que tampoco es que haya que dramatizar, ¿no? Que no son enormes cantidades, pero claro, también hay que decir que muchos contaminantes son disruptores endocrinos que pueden causar efectos a bajas concentraciones, ¿no? Pero bueno, sería preferible que no fueran de plástico, no solamente por esto, sino por todo lo que estamos viendo, ¿no? Cómo se están llenando los mares, los océanos y el medio ambiente en general de plástico, ¿no? Que está por todas partes y los organismos vivos lo están absorbiendo y la ONU nos está diciendo que en el año 2050 va a haber más plástico que seres vivos en los océanos y habría que replantearse esta cultura del plástico, del usar y tirar, a dónde nos está llevando, que parecerá muy cómodo todo, pero no sé yo si luego vamos a tener comodidades cuando afrontemos, y ya en alguna medida lo estamos haciendo, las consecuencias de todo ello, ¿no? Porque, por ejemplo, ya que has sacado este tema del plástico, que es algo en lo que estamos trabajando, ¿verdad?, para intentar hacer algún acto divulgativo en torno a ello, el plástico no solamente es que esté en el mar, sino que de alguna manera pasa al pescado que puede comer esta mujer embarazada. Sí, no es un aspecto que se haya estudiado mucho, pero bueno, hay estudios y hay incluso centros de investigación aquí en España, en las Palmas de Gran Canaria, en Baleares, el Instituto Español de Oceanografía, que están viendo cómo una buena parte de estos peces del Mediterráneo, del Atlántico, etcétera, pues claro, van ingiriendo trocitos de plástico, microplásticos, nanoplásticos, etcétera, y esos contaminantes que tienen los plásticos, esas sustancias tóxicas, pueden pasar al pez y luego, claro, pasan por la cadena alimentaria y nosotros estamos en la cadena alimentaria. ¿Cómo eso y hasta qué punto se suma eso a otras fuentes de contaminación química que podemos tener? Pues no se ha evaluado mucho hasta ahora, pero sí que va habiendo muchos estudios que van poco a poco profundizando en esa cuestión. Y hay que tener en cuenta un hecho, ¿no? Por ejemplo, hace unos años la Agencia de Protección Ambiental de Dinamarca publicó un informe sobre la presencia potencial de sustancias químicas tóxicas en los plásticos, ¿no? Y decía que los plásticos podía haber, era un informe muy amplio, 132 sustancias o grupos de sustancias tóxicas, potencialmente. Y en realidad es que no sabemos lo que se añade a los plásticos. Hay mucho oscurantismo, no se dice qué aditivos que se utilizan en los plásticos. Hay que darse cuenta que se utilizan sustancias que pueden servir para dar color al plástico, colorantes, para que no se oxiden, filtros ultravioleta para que no se degraden con la luz solar, sustancias plastificantes como los talatos y otras sustancias para que tengan flexibilidad. O sea, a los plásticos se les añaden potencialmente cientos de sustancias químicas diferentes que no sabemos muchas veces qué sustancias son. Y que si a través de distintas vías esos plásticos llegan a nuestro organismo o las sustancias que contienen, pues bueno, habrá que evaluar a ver qué es lo que pasa con eso, ¿no? En alguna medida ya se ha evaluado sobre todo lo que son, por ejemplo, materiales en contacto con alimentos, ¿no? Como el bisfenol A y otros bisfenoles, los talatos, etcétera. El sentido común nos dice que el plástico lejos, ¿no? Lejos de la comida, lejos de los alimentos, está en todas partes y es útil, pero lo que decimos, en determinadas circunstancias, con cuidado, desde luego. Hemos hablado de lo que comemos, hemos hablado de lo que bebemos, hemos hablado de lo que nos ponemos en la piel, hemos hablado también de lo que puede haber en el ambiente. Igual que hemos hablado, por ejemplo, de filtros para el agua, estos filtros que hay para filtrar el aire, caseros, pues para temas de alergias, etcétera, ¿eso ayudaría a reducir los tóxicos?
potenciales que tienes en el ambiente. En algún caso, por ejemplo, hay algunas enfermas de sensibilidad química múltiple, personas que son muy sensibles a la presencia de algunos contaminantes, que utilizan algunos de estos filtros que retienen parte de esos contaminantes químicos que puede haber en el aire, pero con carácter general, lo más eficaz y aconsejable y muy sencillo de realizar, y que muchas veces no se hace, es la ventilación. Y ahora con el tema del virus, habla mucho la gente de la ventilación, ¿no? Pero es que es fundamental, o sea, en un entorno cerrado, si no se ventila, se concentran mucho más compuestos orgánicos volátiles u otros contaminantes. También es importante reducir el polvo doméstico, porque el polvo doméstico, según las muchas analíticas que se han realizado, ya no es el polvo que había hace 100 años. Es un polvo que contiene cosas que se van liberando desde tejidos, plásticos, etcétera, sustancias contaminantes, muchas de ellas, y bueno, reducir ese polvo doméstico, ventilar bien es absolutamente esencial para reducir una parte importante de los contaminantes, sobre todo los que podemos inhalar en el interior de una casa, ¿no? Y muchas veces, cuando hablas, por ejemplo, de edificios inteligentes, ¿no? Yo no sé dónde está la inteligencia de esos edificios, ¿no? Porque estos edificios que no se pueden ventilar, que va todo con aire acondicionado y recirculando, y en muchas ocasiones es complicado, sobre todo en algunos lugares de trabajo, etcétera, el ventilar correctamente, pero a la medida que uno pueda, y sobre todo en casa, hay que ventilar. Eso es absolutamente esencial porque reduce la concentración de algunos contaminantes. Pues hemos hablado de unas cuantas medidas sencillas de sentido común, algunos un poquito más maticitos con algo de coste, pero la mayoría, como tú dices, es información y a partir de ahí, pues no es complejo, no es caro, lo podemos hacer todo con nuestra salud, pero particularmente las embarazadas. Si tuvieses que dar algún consejo a la gente que nos está viendo ahora, que está embarazada, que plantean en un futuro una pareja tener un niño, ¿qué le recomendarías? Un poco para resumir lo que hemos hablado y por darles un hilo del que empezar a tirar. Hombre, lo primero que se informen, ¿no? Por ejemplo, aunque está mal decirlo, pero a través de... No está mal decirlo, está bien decirlo, Carlos, porque hay mucha información abierta, muy útil en hogarsintóxicos.org. Y en el libro Embarazos sin tóxicos, ¿no? Efectivamente. Y lo primero es informarse. No es muy complicado. Es tener unas básicas ideas de higiene química. Es decir, hemos incorporado, desde que Pasteur descubriera, allí en el siglo XIX, el papel de los microorganismos en algunas enfermedades, pues todo el mundo, sin tener que saber nada de microbiología, pues adopta una serie de medidas de higiene, se lava las manos, etcétera, etcétera, y tienes a raya los microorganismos. Bueno, pues esto es tan sencillo como saber que hay otros agentes patógenos que no son seres vivos, sino que son sustancias químicas, y que también puede haber unas sencillas medidas de higiene, que no hay que saber de química, que no hay que ser un doctor en endocrinología ni ninguna otra disciplina, ni en toxicología, y reducir la carga química, que en alguna parte puede ser tóxica, en nuestras vidas. Y es muy sencillo, ¿no? Alimentación ecológica, tener cuidado con los productos de limpieza que se utilizan, analizar bien si es necesario utilizar tantos en esa cantidad, o si hay incluso productos de limpieza alternativos que se pueden utilizar, o incluso productos que utilizaban nuestras abuelas, como el limón, el vinagre, el bicarbonato. Analizar si de verdad es necesario utilizar insecticidas en casa, sobre todo cuando se está embarazada, o si hay otras medidas, o si realmente es que a lo mejor no haya ni que utilizarlos, si es que lo único que hemos visto a lo mejor es una hormiga. Y si para que no entren los mosquitos, pues a lo mejor pones una malla mosquitera en una ventana. Hay otros sistemas, hay otras vías para solucionar una serie de problemas. A veces es que ni siquiera son problemas, porque son usos innecesarios muchas veces. Muy sencillo, no hay que saber gran cosa, pero es importante tenerlo en cuenta porque aunque actualmente si uno pone la televisión, pues puede ver el Sálvame Limón, el Sálvame Naranja, el Sálvame Tomate, el Sálvame, no sé si melón, acabarán haciendo. No se habla mucho. O el España-Croacia, Carlos, el España-Croacia también. El España-Croacia en estos mismos momentos. De estas cosas no se habla, pero que no se hable entre el público general lo suficiente, o que las autoridades no lo hayan asimilado debidamente, en parte porque hay grandes intereses industriales, no quiere decir que la comunidad científica no lo tenga muy claro y que no haya decenas de miles de investigaciones sobre este tema. O sea, hay decenas de miles de investigaciones sobre esta cuestión y es un tema muy serio. Y
bueno, con templanza, sin alarmarse en exceso, pero saber que es un problema real, que hay que saber un poco de él y adoptar una serie de medidas que muchas veces son muy simples de adoptar. Pues Carlos de Prada, responsable de hogarsintóxicos.org, muchas gracias por compartir lo que llevas tantos años estudiando, analizando, publicando, divulgando. Poca gente habrá en España que haya dedicado tanto tiempo y que tenga tanta información como la que tú manejas. Gracias por eso y gracias por proporcionar al menos una puerta de entrada para aquellas personas que nos estén viendo, que nos vayan a ver luego en YouTube, que vamos a dejar también el vídeo, aquí en Instagram también, y que de alguna manera, si quieren saber más, pues que empiecen a tirar del hilo, ¿no? Y como tú dices, que se hagan responsables de su salud. Sí, pues... tiene uno que adoptar un papel activo y no es complicado. Muchas gracias por la invitación y esperemos que haya servido y sirva para concienciar a las mujeres embarazadas y a la gente en general. Pues muchas gracias a todos los que nos estáis viendo, gracias a ti, Carlos, nos vemos en otro directo. Vale, gracias y cuidaros. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego a todos.